¿Dónde radica? Es en la educación que hemos recibido, la manera como se enseña la filosofía, la manera de razonar. ¿Por qué tendemos a perseverar? Yo digo, no en el ser, sino en el no ser. O sea, en el no ser, utilizando un método único y creyendo de que con eso hemos llegado a la, por ejemplo, la demostración de la no existencia de Dios o la existencia de Dios, que al final de cuentas es teología, es un razonamiento lógico. Pero no, eso no, la existencia de Dios no pasa por razonamientos lógicos, ¿no? Y sin embargo, existen en el mundo mil, como tú dices, budistas, métodos sufí, métodos que te permiten conectar con lo inefable, y existen de tiempos inmemoriales. Sin embargo, acá escuchamos en las citas de nuestro querido amigo, Pacimiño, repite como que si leíamos la Biblia y leíamos los Vedas y nos quedamos leyendo. No, no es solamente leer, es meditar en ciertas palabras clave. Puede ser en sánscrito, como tú dices, puede ser en algún lenguaje, un idioma budista, etcétera. Y llegas a experiencias que después cuando quieres llevarlo al terreno racional, pucha, te encuentras en problemas, porque eso está en el dominio del lóbulo izquierdo, o como diría el buen amigo, este, ¿cómo se llama este físico que estuvo la vez pasada? Eh, ¿Enrique eh, Pfeiffer? no, es físico de San Marcos, Dildo. Arbildo, dijo muy bien, estamos en dos niveles, acá estamos en el dominio espiritual, en el dominio material. Queremos llevar lo que se maneja en el dominio material, llevarlo al mundo espiritual y quedamos en contradicciones. Y la lógica que se maneja, puedo decir, espiritual, que se maneja acá, queremos llevarlo a la materia, ya estamos muertos. Lo que se maneja acá es para acá. Lo que se maneja acá es para acá. Entonces, cruzamos esto y hacemos un desbarajuste. Y persistimos en nuestro error. Es decir, Pacimiño persiste una y otra vez 20 años diciendo lo mismo. Qué raro, o sea, no evoluciona a dar un paso, por ejemplo, a la práctica de la meditación, prácticas de sufismo, de las danzas, donde rompes el esquema pues, monolítico de la lógica y sales a una experiencia espiritual. Entonces, ese me parece tan extraño. Las veces que me he conversado con él en Lince, con otras personas, oye, pero hay esto y lo ¡Aló! otro. No, dale con persistir en lo mismo. Entonces, ¿qué cosa es un problema de educación? ¿Un problema qué cosa puede ser? Que las personas se mantengan, ¿no? Cojan un método y no se quieran mover de ahí. Digo yo, ¿no? O sea, yo cojo ese método, puedo leer a Mario Bunge, puedo leer a uno, al otro, y no me quedo en Mario Bunge, aunque comprendo a Mario Bunge, y muy bien, felicitaciones a Mario Bunge por ser ateo, pero no por eso yo voy a dejar de practicar meditación, aunque él no practicaría meditación. Y reconozco que él tiene aportes a nivel sistémico geniales en su campo. Y no me convierto en enemigo de Mario Bunge, tampoco de ninguna persona que esté en el campo de la ciencia, sea atea o no. Entonces, Pero, ¿es necesario la existencia de un Dios para sentir placer en la meditación? no, lo que pasa es que en la meditación, a menos que lo que yo practico, no necesariamente tienes que partir de que Dios existe o no. Claro, Es no. una experiencia en la cual se va desarrollando y llegas a experiencias con planos, con seres espirituales, aparecen como consecuencia de una práctica. Por Ahora, eso, ¿no? quién te da ese conocimiento? Alguien que ya tiene la experiencia previa. Entonces te la transmite y tú no aceptas, te dice, no creas nada en mí, ¿eh? Te toma, acá están las palabras, acá está esto, respira de esta manera. Si tú quieres, te haces vegetariano. Si te haces vegetariano, te puede ayudar, efectivamente. Si no, lo que pase a producir en 10 años, se produce un año, etcétera. Te dan ciertas indicaciones. Y llegas, tarde o temprano llegas. En mi caso, creo que he llegado y me encuentro con seres luego, seres humanos como ustedes, ¿no? Que están con una experiencia espiritual y puedo llegar a ver los espíritus de ellos y puedo entrar en contacto. Entonces, yo digo, pero ¿cómo esto lo puedo llevar al campo del lóbulo izquierdo y comentarle a ustedes que esa experiencia se puede vivir? No tengo manera, no hay manera, o sea, tú no puedes trasplantar de aquí a la cabeza del otro la experiencia que uno tiene. Mira, Esa es la limitación. incluso si existiese o si existe
eh, otras dimensiones o que existan eh, fantasmas o Ajá. otros seres inanimados, eso no demuestra la existencia de Dios tampoco. No, pues, ¿No? ahí es un detalle interesantísimo, porque el que hayas podido ingresar a diferentes planos y haber tenido una serie de experiencias, la experiencia última, justamente es esa última que a mí me sorprendió cuando estuve revisando el tema del Zohar, por ejemplo, ¿no? Se supone que ellos han llegado en Israel, o el mundo hebreo ha llegado al año 6000 ya. Entonces es una era mesiánica, dicen ellos. Muy interesante. Comienzas a leer un poco, ah, qué bacán. Y resulta que tienen una serie de meditaciones que permiten dar ese salto. O sea, para ellos, más o menos, la cosa está como cerca de lo que plantea Omar, ¿no? Spinoza dice, ah, el universo es Dios. Creo que ya está, ya Ya entró está, Manuel, paz y mío está, ¿no? ¿sí? Y creo que él es el dueño de la Exacto, ponencia. exacto, exacto, Preguntémosle lo que él piensa, nuestras inquietudes. exacto. Aló, Manuel, estás al... Aló, ¿me escucha? Sí, Sí, estaba perfecto. hablando el ¿Me amigo escucha? Orellana, Alberto Orellana estaba No, hablando, eso ¿no? me lleva, como había problemas técnicos, había un argumento, el argumento místico religioso, ¿no? Hay gente que, bueno, místicos, grandes místicos religiosos, fundadores de religiones que han supuestamente, ¿no? Han tenido contacto con lo divino, han tenido una experiencia mística, ¿no? Algo que no puedes decir con palabras. Incluso actualmente hay gente, ¿no? Que ha tenido esa experiencia. Pero eso demuestra que simplemente que hay experiencias inusuales, únicas, pero que pueden ser explicadas en términos neurológicos, ¿no? Por ejemplo, ya se sabe de que hay gente que tiene epilepsia y alguna gente que ha remitido, ha dicho, pues, siente como si hubiera una presencia a su lado. Cuando tienen esa experiencia epiléptica, inclusive ateos declarados han tenido esa experiencia. Claro, un creyente fácilmente diría, "Ah, la prueba de que existe Dios", no. Pero si uno es inquisitivo, dudoso, investigador, diría, no, debe haber otra explicación. Y justamente hay otra explicación. Se ha hecho experimentos con el famoso casco de Dios, un científico canadiense, ¿no? Con campos magnéticos, han repetido esa experiencia. No todos, claro está, pero a mucha gente, ¿no? Incluso le pusieron al célebre ateo Richard Dawkins, ¿no? Pero él no sintió nada, no percibió ninguna experiencia, ¿no? Entonces, simplemente, entonces, hay cosas que son producto de nuestro cerebro, pues, ¿no? Incluso, pues, o sea, si uno ve cosas que nadie más ve, pues, que uno tiene super ojos, tiene una visión más allá, ¿no? Simplemente tiene alucinaciones, pues, y uno puede experimentar eso, ¿no? Sea con drogas como LSD, alucinógenos, ayahuasca, San Pedro, ¿no? O simplemente en laboratorio, ¿no? En a una tina flotando, anulando los sentidos del tacto de la visión, ya vas a comenzar a escuchar voces de cosas, ¿no? Pero eso no es el origen divino, es simplemente un origen neuronal, ¿no? Entonces hay experiencias propias, singulares, que tienen un origen neurológico. Incluso hay gente que alguna vez se ha visto a sí mismo, ¿no? Fuera del cuerpo, ¿no? No necesariamente enfermos o accidentales, sino sí en algo rutinario, ¿no? Y claro, están las famosas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que nos remite pues a experiencias únicas, pero que no necesariamente demuestran lo sobrenatural, sino demuestran la capacidad del ser humano para seguir trabajando a pesar de los traumas, ¿no? Entonces, hay experiencias únicas que las personas lo pueden interpretar como Dios y otras personas como fenómenos naturales. Es bien simple. En el mundo uno mira un árbol, un amanecer, un ojo, y dice, es diseño inteligente, otras dicen evolución de la materia, ¿no? Entonces, hay dos visiones del mundo. Tú ves un árbol, para ti es simplemente evolución de la materia, altamente desarrollado, otra vez es el diseño de Dios. Uno ven cuando se cura, por ejemplo, me infecté de coronavirus, pero ya estoy bien, gracias a Dios, porque le rezó, le puso 20 velitas o ninguno, simplemente pidió misericordia, juró soportarse, se curó, ¿no? Entonces piensa de que se ha curado, pero otros dicen, no, se ha curado porque resistió su cuerpo, estuvo tranquilo, ¿no? Tuvo defensas, no sé, medicamentos adecuados, ¿no? O sea, uno puede decir, me curó la ciencia, me curó la naturaleza, otro puede decir, no, me curó Dios. Entonces son visiones del mundo distintas para un mismo fenómeno, ¿no? O sea, toda la realidad puede explicarse de dos maneras,
la visión idealista o materialista, ya depende de cada quien, ¿no? Retomando lo que dijo Alberto Orellana antes de que se corte, ¿no? Claro, la Biblia, cualquier libro sagrado tiene cosas interesantes, historia, mitos, leyendas, pero también tiene cosas morales. Por ejemplo, el libro Proverbios, ¿no? Tiene un montón de enseñanzas morales. Si uno no conoce de filosofía, pues está bien, pues ya, puede basar su vida en Proverbios, en una religión. Pero justo Alberto Orellana menciona filosofía. Si tenemos filosofía, entonces no solamente leemos cosas de religión, leemos a los grandes filósofos de la historia, pensamientos. Si tenemos la ciencia mejor, podemos explicar las cosas en forma práctica, experimental, ¿no? O sea, no solamente de forma especulativa, puede ser que sí, ¿no? Ya tenemos una noción más certera. Entonces, los libros sagrados, la religión en general, tiene cosas buenas y malas, ¿no es cierto? Ya mencioné el caso de no matarás, ¿no? Dice la Biblia, no hay que matar, pero también dice mata al homosexual, mata al hijo rebelde, mata al que adora a dioses falsos, ¿no? O sea, uno debe, pues, actualmente, pues, ver un libro sagrado como lo que es un libro antiguo, escrito en una cultura antigua, hace siglos, y tomar lo que considere positivo para su vida actual, ¿no? Y rechazar lo negativo, ¿no? Ver a las mujeres como seres inferiores, considerar el esclavismo, o a los gobernantes como puesto por voluntad de Dios. Son cosas que uno debe tomar, ¿no? Como todo en la vida, pues, ¿no? Y uno solamente tiene religión, entonces se queda con eso. Si uno tiene filosofía, tiene que tocar más también la filosofía. Y si tiene ciencia, mejor. Entonces, la cultura humana, la civilización humana nos da estas cosas. Nosotros debemos tomar lo que consideremos mejor, pues, ¿no? Para vivir mejor, ¿no? Ya depende de cada quien, ¿no? Si eres feliz por religión, o si religioso, o filosofía, o conciencia, ¿no? Ya depende de cada quien. Y todo el mundo tiene derecho a creer o no creer. Así es la vida. No vas a decir, oye, porque tú no crees, es maldito, eres hijo de Satanás, y que eres malo. No, si tú necesitas creer en Dios y no va a ser bueno. No, eso ya hemos dicho que no es así, pues. Por más que crees en Dios, tienes algún vicio, una obsesión, eso no te va a superar, ¿no? Pico, quiere hablar, me parece. Si me permites, un segundito. Manuel, ¿me escuchas? Sí, sí, clarito. Sí, no, decías tú que, por ejemplo, la Biblia dice no matarás, y investigando a quienes saben hebreo, dice que la sentencia es no asesinarás. Es haciendo una diferencia, una distinción entre no matarás. Dios puede matar, pero nunca asesina. Entonces, es unas cositas tan importantes que sería bueno, para muestra un botón, o sea, Ah, claro, también los dice argumentos que yo te escucho mm, siempre han sido de hace 20 años, o sea, no he escuchado que tú hayas incorporado alguna metodología o algo nuevo para superar los argumentos que ya son manidos, ¿no? Con todo respeto. Entonces, por ejemplo, la práctica de meditación y todas esas cosas, me da la impresión que estás dando a entender que aquel que practica meditación y comienza a experimentar con el lóbulo derecho, que es una experiencia del lóbulo derecho, y comienza a interactuar con aquella parte espiritual que ha sido una práctica de muy ancestral, ¿no? Entonces, entonces tiene que ser una alucinación, o tiene que ser una normalidad, o puede ser un efecto de una enfermedad mental, ¿no? O sea, ese tipo de argumento lo he escuchado también hace 20 años. Entonces veo que no ha habido un avance de tu parte en ese aspecto. Entonces, mi crítica es constructiva. Entonces sería bueno, digo yo, que empieces a dar el paso. Yo también lo di, yo también he sido agnóstico, ateo, radical, también más radical que tú. En su momento, eso de la uni, físico, mate electrónico, metido más al ver para creer, todo igualito. Pero poco a poco me di la oportunidad. Le dije, bueno, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Vamos a ver. Y me puse a platicar, ¿no? Metafísica, arte, música, abrir el cerebro del lóbulo izquierdo, derecho, despertarlo. Y me doy cuenta que efectivamente habían otras cosas más que no implica anormalidad mental de nadie y que existen, pero ahora el tema está, que como bien decía Arbildo de ayer, bueno, está en el dominio, en un dominio de un campo, yo no sé si decirle lógica eso, no soy lógico, pero tiene, digamos, su lógica espiritual, su procedimiento, su manera de actuar. Para ponerse en contacto con ello hay una forma. Y la lógica que manejamos en el campo de la física, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Le decía a Omar la vez pasada un comentario que le dice, el campo magnético existe. Pucha, ¿sí, sí, existe o no existe? Ajá. Si no se hubiese descubierto el fierro, el unil de fierro, no habría forma de poner el fierro en una aguja para que deflecte el medidor de la intensidad, la dirección y la presencia del campo magnético ahí. El campo magnético es invisible. Habían personas que pueden sentir el campo magnético en su cuerpo, porque bueno, en la sangre hay fierro, entonces pueden reaccionar. Hay personas que utilizan el magnetismo para sanar a otros también, ¿no? Entonces, pero ¿qué resulta? El campo magnético estaría ahí, pero nadie podría saber si existe o no, porque justamente existe el elemento fierro. Entonces, en el caso de la existencia de Dios o de los seres angélicos o digamos que están en el campo espiritual, físico, existen también los elementos que permiten descubrir que aquello existe. Pienso yo, dentro de mi investigación limitada, como decía el amigo Oriana, investigar. Investigo, veo, ajá, el elemento fierro, entre comillas, sería la meditación, más una serie de elementos más prácticas, y se abre el lóbulo derecho y puedes entrar en contacto con aquello, con eso que se considera inefable. Entonces, yo te recomiendo que de aquí a un tiempo, por ejemplo, nos hables de tus experiencias. Y es más, si quieres, nos ponemos en contacto con un equipo resonador magnético, o yo soy este conejillo de Indias, o sea, vamos a practicar, vamos a ponernos en estudio, resonancia magnética, hablamos con Jorge del Carpio del Concitec, hablamos con gente que conozco, conseguimos equipamiento para poder medir, eso ya se mide, transformar el Fourier de los centros energéticos, ahí está, me pongo yo también a disposición, y tú, ahí está, los dos podemos hacer. Yo tengo 20 años en este campo, siento las energías, siento todo eso, lo percibo, y podríamos objetivar, ayudar a la ciencia a que objetive este campo, que sería, para mí sería interesante, porque sí, yo sí, no he renunciado al lóbulo izquierdo, sigo ahí con la racionalidad y todo, me quedo fascinado con la teología, con la filosofía, todo chévere, arte, todo, pero también no dejo de hacer funcionar mi lóbulo derecho. Entonces, y vemos, pues, a ver, vamos a ver, soy esquizofrénico porque a lo mejor estoy viendo una realidad que nadie ve. Vamos a ver, pues, pongámonos electrodos en el cerebro en la zona tal, a ver si soy esquizofrénico. Y así, vamos descartando, no es. Ah, entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo es posible que este pata sí vea y el otro no vea? Ah, injusto es Dios, porque este pata ve y el otro no ve. Cuidado. Bueno, hay personas que invierten el tiempo necesario, practican el método, no se cierran en una sola opción, se abren y encuentran, ¿no? Eso no es lo que quería decir. Muy bien, rápidamente, entonces, sobre el no matarás o asesinar, bueno, son sutilezas del lenguaje. La cosa de que es este mismo Dios supuesto de la Biblia nos mandaba a matar, asesinar, no sé, o cometer feminicidios eh, infanticidios, ¿no? A gente sometida por el pueblo de Israel, ¿no? O sea, si le llaman Claro. asesinato, femicidio, ahora, referente a la investigación de posibilidades de abrirse a nuevos mundos, claro, eso se llama, en términos técnicos, psicología transpersonal, ¿no? No, claro, yo no digo necesariamente que sea patológico, enfermedad, ¿no? Son experiencias que se puede tener. Fácilmente uno puede tener eso, no necesariamente está mal de la cabeza, ¿no? Actualmente existen miles de personas en el mundo con esquizofrenia, pero que tienen cierto control. Escuchan voces, siguen trabajando normalmente, ¿no? El asunto poder controlar eso, ¿no? La ciencia no da algunas explicaciones sobre eso, pero como si uno no le interesa la ciencia, dice, con voces del más allá, de otro mundo, extraterrestres, demonios, ¿entiendes? Pero como no está demostrada la existencia de ángeles, demonios, extraterrestres aquí en la Tierra, o que se confunden telepáticamente con la ciencia, dice, son producto de tu cerebro, ¿no? No necesariamente estás mal de la cabeza, de loco, o No, pero en conclusión, cosas que entonces pasan. Perdón, me estás interrumpiendo, disculpa, todavía no, no disculpa, acabo. disculpa, sí. Déjame acabar, ¿no? Ok, Entonces, de nuevo, repito, el mismo fenómeno puede ser interpretado de forma religiosa, filosófica o científica.
Es el mismo fenómeno, ya depende de cada quien, ¿no? Que uno le guste el arte, la ciencia, la religión, y no implica eso más o no, ¿no? El asunto es demostrarlo. Ya, puede ser, ya me abre la posibilidad de que existan los duendes, los extraterrestres aquí ahora, que tú tengas 1000 años de edad, que la semana pasada curaste a 40 personas de coronavirus, que te comunicas con electrón de Urano, no sé, telepáticamente, pero tienes que demostrarlo, ¿no? Uno puede ver cosas, sentir cosas, pero no necesariamente puede demostrar de que eso tiene un origen sobrenatural, extraterráqueo, ¿no? La ciencia busca pruebas, evidencias. Eso yo me hallo, ¿no? Si tú me demuestras que tú lo que tienes es, tú puedes viajar cuando sueñas, ver. Ahorita, por ejemplo, un experimento clásico, escribo algo en un papelito, te invito a que vengas a mi cuarto, lo voy a poner encima de mi libro clásico, No existe Dios, y ahí lo pongo, y tú me vas a decir qué dice abajo, ¿no? Y ahí me mostraría, por ejemplo, que puedes viajar y puedes ver con ojos espirituales algo que está escrito ahí. O sea, puede ser experimento, ¿no? Si tú puedes conocer el pensamiento de Dios, no sé, enhorabuena, ¿no? Yo simplemente diría, pues es una alucinación. Si puedes escuchar lo que dice un extraterrestre, pero si nos dices cosas muy humanas que cualquiera puede saber, pues seguramente esas ideas pueden tener un origen muy terráqueo, ¿no? Y asumir eso, sí, de repente puede sonarte ingenuo, cerrarse a lo superior, a lo trascendente. Podría ser, pero simplemente yo soy un ser humano finito, ¿no? Una criatura finita, ¿no? En eso, por lo menos, digo, hay que buscar una definición, una prueba, ¿no? Estoy abierto a todo, pero siempre y cuando esté la demostración, ¿no? Yo no creo que alguien tenga super ojos, ¿no? Si uno ve cosas, yo puedo tener una cámara que se parece mucho a un ojo y tomar fotos, ¿no? Si solamente ese ojo lo ve, ¿no? Yo te puedo decir, mira, detrás tuyo hay alguien, hay una viejita que te está sonriendo, tú volteas y no la ves, ahí voltea, mira, voltea y no está, ¿no? Entonces yo te voy a decir, no, la viejita es tímida, se esconde cuando tú lo mires, o simplemente tú no la ves porque te falta fe, no has ayunado, no te has tirado latigazos, no sé, no te has puesto un casco magnético, ¿no? ¿Por qué complicarse? La explicación más simple es que estoy mintiendo o estoy alucinando, pues. Y cosas así, ¿no? O sea, siempre la explicación usando la navaja de otro, ¿no? La más natural. ¿Por qué complicarse? ¿No? Si te complicas más, ¿no? Pues tienes que buscar más pruebas y así te complicas, ¿no? Aquí le toca. Y acabe. Quisiera hacer una pregunta. Eh, ¿Por qué es importante discutir si existe o no existe Dios? Buena, Eh, claro. por ejemplo, todo nuestro cientifismo actual es producto de un Dios creador que se supone dio las leyes naturales para que todo funcione como debería funcionar. Y llegó un momento en que la ciencia se desvinculó por el dogma de cierta parte de la iglesia y prácticamente por ser la ciencia todavía muy reduccionista, sacó todo lo que no podía ser entendido científicamente como parte de Dios que no existe, ¿no? Entonces, digamos, eh, el negar la existencia de Dios es un reduccionismo, ¿no? En la manera actual académica occidental, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante definir si existe o no existe Dios? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? Actuales. Mire, como decía, ¿no? O sea, si uno es creyente es muy importante, porque Dios explicaría la existencia del universo, la propia vida, le daría sentido, ¿no? Y es más, hasta se podría concebir esa idea como una religión, que es lo más usual, ¿no? Porque creemos en Dios o los dioses porque hemos sido creados en una tradición religiosa. Eso es lo normal, ¿no? Los católicos son católicos, han tenido padres católicos, los judíos igual, los musulmanes igual, ¿no? La ciencia, como ya se explicó en la ponencia anterior, la semana pasada, solamente estudia los factos, ¿no? La ciencia no se mete con las especulaciones de índole metafísica, cosas que no se pueden probar, solamente interesa la realidad fáctica. Y claro, le interesa una realidad ideal, que son los números, ¿no? Y la lógica, ¿no? Sería la sección, ¿no? Que son instrumentos de estas ciencias fácticas.
Entonces, la ciencia por sí misma no niega ni afirma a Dios, porque eso no le compete, no es su campo de acción. Hay científicos que pueden interpretar toda la investigación sobre el mundo, naturaleza, como de origen divino, y hay otros científicos que le dan una interpretación sin Dios, pues. Ahora, ¿por qué es importante o no es importante? Si esa idea de Dios se plasma en una religión y esa religión se plasma en políticas públicas, ahí viene el problema. Ahí viene el problema, ¿no? Y eso ha pasado en toda la historia de la humanidad, ¿no? Religiones que son del Estado, y este Estado comienza a perseguir a otras creencias distintas, ¿no? Que son las oficiales, ¿no? Persigue herejes, persigue, ¿no? Los tortura, los mata, los pone fuera de la iglesia, ¿no? O se pelean entre ellos, ¿no? Para que imprime la religión, entre comillas, verdadera, ¿no? Cualquiera, ¿no? Y ese es el problema. O sea, cuando la religión se convierte en algo público, ahí viene el problema, ¿no? Para decir, entonces, acá solamente hay que enseñar esta religión, acá solamente hay que enseñar este libro sagrado. Entonces, cuando limita el conocimiento humano, cuando te limita como persona, viene el problema. La idea de Dios en sí misma es inocente, entre comillas, ¿no? Pero si este Dios te dice, esta es mi voluntad, hay que condenar a los no creyentes, a los homosexuales, a las mujeres con seres inferiores, ahí viene el problema, ¿no? O si te dice, deja toda la vida material, y anda, vive de la limosna, vive en la naturaleza, deja de trabajar, ahí vienen los problemas, ¿no? O sea, la definición de Dios depende entonces de este Dios, como uno causa la religión, ¿no? Porque no solamente la idea de Dios como ser amoroso, misericordioso, ¿no? También hay idea de Dios ser vengativo, terrorífico, colérico, ¿no? Intolerante, picón, ¿no? Hay de todo, ¿no? Dueño de la vida y de la muerte, ¿no? Que necesita que alguien le pida cosas, si no, no te da, ¿no? Si le da la gana, no te lo da, no te lo da, ¿no? O sea, algo caprichoso, ¿no? Entonces, Dios significa muchas cosas, ¿no? Y hay una religión por ahí que se asume como la verdad, peor todavía. Ahí vienen los problemas. Porque hay un montón de religiones, un montón de concepciones de Dios. Y ahí viene el problema. Y tampoco hay que privar eso, ¿no? El asunto es detener a la religión cuando se mete en la vida pública, ¿no? En la educación pública, en política de salud pública. Ahí viene el problema. O también de represión pública, ¿no? Antes se condenaba pues a la gente, ¿no? Todo está en manos de la religión, pero actualmente ya estamos en otra época, ¿no? Cada vez menos son los espacios, ¿no? Y claro, y a la vez uno puede decir, ya, el mundo se ha vuelto nihilista, no hay religión, la gente se perdió. En cierta manera sí, pues, ¿no? Pero también hay otros valores, ¿no? Que no hay que olvidar. Ya sabes. Si me permites, Kiko, ¿no? Kiko. Kiko. Sí. Ya. Bueno, acá hay algo interesante. Luis Miguel nos ha relatado las experiencias que él ha tenido con la meditación. Él practica la meditación desde hace muchísimos años. Y él me ha contado una serie de fenómenos que ha tenido a través de estas experiencias. Ahora, antes que entrara Manuel hablando, Luis Miguel el audio es malo, Kiko. No tenía manera de poder transmitir. El audio. ¿Se me oye? Está con grabado, cortes. se corta. ¿Está malo? Sí. Acércate. Ya, bueno. Sí. Ahí. ¿Se oye mejor? Sí. Ahorita sí. Ya, ok. Es que está con un celular, no tengo laptop. Bueno, Luis Miguel nos hablaba de sus experiencias con la meditación. Entonces, decía que no podía transferir esas experiencias a la cabeza de otra persona, a la mente de otra persona, lo cual es obvio. Y en esa meditación se ha trabajado en el hemisferio derecho. Ahora, es una pregunta que le hago a Luis Miguel. Si esas experiencias que ha tenido demostrarían
la existencia de Dios, porque puede que esas experiencias él vea o sienta seres celestiales, en fin, puede tener contacto efectivamente, pero ¿demostraría eso que Dios existe? ¿O demostraría que existe una dimensión en la cual no tenemos acceso en común de las personas, pero que no implicaría necesariamente la existencia de Dios? Y por otro lado, si Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente y tiene todas las cualidades al sumo, ¿qué necesidad tendría Dios de crear el universo? O sea, si Él sintió esa necesidad de crear es porque tenía una carencia de algo. O sea, sería una soledad existencial y por eso creó el universo. ¿Qué es lo que me impulsó a crear? En una conversación que tuve hace años con Bartolomé sobre este tema, él me dijo que Dios, para tener conciencia de sí mismo, necesitaba reflejarse. Por ejemplo, nosotros no conocemos nuestro rostro, no lo podemos ver. Necesitamos un espejo, o una fotografía, o una filmación, para saber cómo somos. Entonces, Dios no tenía conciencia de sí mismo, necesitaba del universo para poder reflejarse y tener conciencia de sí mismo. Entonces, sería ese el caso. Dios existe y necesita del universo para tomar conciencia de sí mismo. Y un universo además imperfecto, lleno de sufrimiento, de dolor. Podemos ver, claro, lo maravilloso que funciona la naturaleza con sus constantes, los átomos, el mundo cuántico, la gravedad, y toda esa maravilla de la naturaleza, pero también hay cosas malas en la naturaleza, hay mucho sufrimiento. ¿Dios es responsable de eso? Dirán, no, pues Dios no es responsable, porque Él simplemente creó. El que es responsable es el ser humano. Pero ¿cómo Dios crea al ser humano y crea un universo donde va a haber dolor, sufrimiento? Si por un ser perfecto no podría crear, al menos no lo veo con mucha lógica. Y ese Dios bíblico que se arrepiente de haber creado al hombre, que lo castiga, que le manda un diluvio universal, y después se arrepiente Dios nuevamente de haber mandado el diluvio universal, y dice que nunca más va a mandar un flagelo de ese tipo. Entonces es un Dios que está lleno de arrepentimientos, no es un Dios perfecto. Eso en cuanto al Dios bíblico, ¿no? Estamos hablando de la tradición judeo-cristiana, islámica. Pero estas dudas son las que asaltan. ¿Por qué Dios tuvo que crear el universo? Y entonces ahí viene otra pregunta. Si el Dios de Spinoza, del cual ya Omar nos ha hablado bastante y es un estudioso de esa filosofía, ese Dios de Spinoza, ¿cómo lo ven los ateos? ¿Cómo lo interpretan? ¿Lo pueden criticar? Porque todas las objeciones que ha hecho Manuel Abraham sobre la existencia de Dios se refieren al Dios bíblico, al Dios creacionista, al Dios teísta, no al deísta, al teísta, que tiene injerencia sobre los asuntos de su creación, en el cual el hombre, el ser humano, puede tener acceso a él, contacto con él. Pero todas las objeciones
de Manuel Abraham se refieren a ese Dios creador. Pero, disculpa. Perdón. Disculpa que te corte, Kiko, pero está a punto de cortarse. Ya he publicado la continuación, la invitación para la nueva sala. Se va a cortar en En el pocos WhatsApp. segundos. En el WhatsApp. En Ya, el WhatsApp listo. y también